Muy buenas, un gusto estar en el cinematógrafo. Aquí no estamos ni en el estudio Gelansenheim, ni en el estudio Cage, ni en el estudio Close to the Edge, estamos en la ciudad de Buenos Aires. Y eso tiene que ver con que nuestra invitada de hoy, Meritxell, creo que lo dije mal, pero no importa, Jolia Aparicio, yo le digo Mary, cineasta española, va a ser nuestra invitada de placer. Siempre se dice de lujo, lo cual implica ser ricos, o el honor, que implica ser aristócratas. Para nosotros es un placer, que significa ser una persona a secas. Así que vamos a hablar con ella de algunas de sus películas. Recientemente se le prodigó una retrospectiva en el Festival de Cine Independiente de Cosquín y se está por estrenar en el mes de mayo, al menos en Buenos Aires, ojalá, probablemente también vamos a hacer para que salga en Córdoba, su última película muy hermosa que se llama Dúo. Así comienza el cinematógrafo. ¿Cómo le va? Muy bien. ¿Qué dice la señora de los paisajes? No, territorio. Del territorio. Pues acá, en territorio bonaerense. Bonaerense. ¿Te gusta mucho Buenos Aires? Sí, me encanta. ¿Por qué? Todas tus películas tienen, digamos, Dúo, no es Buenos Aires, es Argentina, pero en principio la otra sí, con el viento. Tenés un corto muy hermoso sobre Buenos Aires. ¿Por qué? Y vine en 2005 a Buenos Aires en un intercambio con la FUC de la Universitat Pompeu Fabra y me enamoré. Básicamente es muy difícil no enamorarse de Buenos Aires. Ajá. Digamos que aquí descubrí el teatro, Ajá. si bien la danza contemporánea ya aquí descubrí el buen teatro, que en España escasea. Y nada, y me volví fan de la Lugones, del Malva, de las cafeterías, de los árboles, tantas cosas en Buenos Aires. Al día de la fecha tenés dos ficciones, un ensayo de cartas y un mediometraje, casi un largo, que tiene que ver un poco con la reapropiación de algo que fue extraordinario, son las sinfonías de las ciudades. Algo que aparece hacia fines de la década del 20, 100 años atrás, a propósito de cómo filmar las ciudades. Pero en todas tus películas, un poco yo decía recién lo del el tema del paisaje y la corrección que vos me habías hecho en algún momento sobre la idea de territorio más que paisaje, lo cual se entiende. Y es o sea, ¿por qué crees o por qué te importa la relación que estableces entre tanto en las ficciones como en los ensayos, la relación que existe entre los personajes y los territorios? O, en otros términos, la vida íntima y los paisajes. Ahí sí creo que tiene sentido hablar de paisajes. Sí. Y me importa porque en todas las películas hay una búsqueda de qué es la identidad y siento que la condición humana no puede buscar lo que es quién es, sino es a través del territorio que habita o por el que transita y por el que pasa, ¿no? Entonces, digamos que siempre como seres humanos estamos condicionados por el territorio que nos configura, ya sea donde hemos nacido o también donde hemos crecido, y después también porque vivimos en unos tiempos, digamos, donde nos hemos desarraigado mucho del territorio, ¿no? Es como si no nos perteneciera, y hay una búsqueda también del cine como un lugar que nos ayuda a volver a pertenecer, a volver a habitar los lugares, ¿no? Y por eso, para habitarnos tenemos que habitar los lugares, para mí hay algo de eso. Respecto de, tanto con el viento, recién hablabas del teatro, pero también de la danza.
Y te referías en ese sentido o sea, Pina Bausch es un personaje fantasmal en tus películas, en principio porque las dos películas de ficción tienen a Mónica y Mónica es una bailarina. ¿Por qué esa importancia de filmar, digamos, por qué hacer que el personaje central sea una bailarina, tanto de Con el viento como en dúo? ¿Y por qué filmar eso para vos, ¿no? Sí. Bueno, Jean-Luc Nancy habla de que la danza es la intensificación del gesto y para mí el cine es la intensificación del gesto. Y si bien llegué a la danza, por un lado porque me apasiona y por otro lado porque cuando encaré Con el viento quería un personaje que se comunicara, se expresara a través de su creación y no verbalmente, ¿no? Como trabajar ese lenguaje preverbal. Y cuando uno piensa en otros artes siempre están connotados y es muy fácil de encajarlos en un simbolismo y el cuerpo no lo puedes encajar, ¿no? El cuerpo se expresa. Y eso es algo que me fascina. Y después, empezando a trabajar con una coreógrafa como Mónica García, entendí que va mucho más allá. Para mí el cine es un arte de la escucha, es un arte del presente, es un arte que tiene que ver con cómo se relaciona lo externo y lo interno, y la danza es exactamente eso, ¿no? Entonces, hay ahí cómo construir el espacio desde el cuerpo, que si se piensa desde la danza o junto a la danza, bueno, me parece muy interesante explorar. Con el viento hay además digamos, sobre eso que acabas de decir se añade algo que está fuera de ese registro, que tiene que ver la experiencia del duelo, como también las distancias que generan los tiempos interrumpidos, en donde no hay duelo, pero hay una distancia que es conjurar una incomunicación, una forma de palabra rota entre dos personas que se quieren. Acá el caso de una madre con su hija, a propósito de un padre recién fallecido. O sea, la idea de tomar esa experiencia de vida, ¿cómo fue que decidiste sobre eso? Porque el relato, digamos, la dimensión dramática del relato es esa, la terapéutica es la danza y el reencuentro. Bueno, para mí, Con el viento es una película sobre transitar el silencio para reencontrarse en muchos sentidos, ¿no? Y si bien llegué a la película justamente por el dolor de no poder decir adiós, que es algo que me pasó a mí de muy joven y que te persigue de alguna forma, en Con el viento tenía más que ver con la posibilidad de volver, o sea, de comunicarse con el otro y de quererse de una forma que no sea la palabra, ¿no? Y quizá pasa porque yo vengo de familia burgalesa y son de una parquedad increíble, pero las grandes verdades se revelan en el silencio, ¿no? Y cuando uno puede estar en silencio con otra persona sin ninguna incomodidad, quiere decir que el vínculo es profundo. Entonces es una película también sobre eso, sobre cómo poder estar con el otro. En la película hay hermanas del personaje principal de Mónica, una muy conocida en Argentina, Ana Fernández. Pero hay una mujer que es descollante, que es la mamá, la abuela, según como lo queramos ver. No me acuerdo del apellido, el nombre para Argentina es imposible de olvidar porque es Concha y tiene todo ese doble juego, ridículo. Pero ¿de dónde salió esa mujer? Porque es realmente extraordinaria. Concha Canal vive en un pueblo cerquita de la aldea de mis abuelos. Entonces, el verano antes de empezar a rodar, empecé a viajar por todos los pueblos, a hablar con personas, ¿no?, mayores, y la encontré en el hogar del jubilado de Aguilar de Campoo y nada, enseguida fue como un... ¿no?, porque es de una persona de una expresividad y también compartía, ella había vivido muchas cosas que el personaje escrito transitaba. Entonces para mí también era fundamental no partir de algo prescrito, sino que la experiencia vital de las actrices estuviera en el centro del guión. Hay algo que me encanta en la película que yo después entendí. Ciertas acciones o ciertos momentos
de esos momentos que suelen ser transición en las películas. En principio, momentos de cocinar, momentos de simplemente estar poniendo sentados o caminando o revisando objetos viejos. Pero en el caso de la cocina, vos contaste algo que me pareció genial. Claro, para ella no era vamos a representar cómo se come o cómo se cocina. Se cocina y por lo tanto se filma. ¿Cómo son esos elementos de el lado, lo que está detrás de una puesta en escena o de una poética en este caso? Por un lado, a mí me gusta trabajar con ficciones abiertas a lo que sucede, por eso somos un equipo muy reducido de personas, con mucho tiempo y pocas escenas a rodar en el día. Entonces ahí se puede trabajar desde la temporalidad y entrar en estados y desde estos estados filmar, ¿no? Y bueno, tengo una obsesión por la cocina, pero quizá también porque hay algo de que te fascina desde pequeño y a mí me fascina ver a mi abuela cocinar, por ejemplo, ¿no? Hay algo en los rituales cotidianos que para mí es como lo que merece ser retratado, ¿no? Y en este sentido coincidíamos mucho con Conche Canal. Sí, y en este sentido, uno de los libros que inspiró la película es La resistencia íntima, de Esquirol, que justamente habla sobre el volver a la mesa, al pan recién cocinado, y hay algo de un discurso sobre la película, sobre la necesidad de volver a lo cotidiano como forma de vivir la vida. ¿Estás bien? Bien. ¿Y tú? Bien. Bueno, mira. Qué palo. Son bonitas, ¿verdad? Me encantan. Pero yo ya las he visto tantas veces ya. Mira, te las llevas de recuerdo. ¿Verdad? Alma. Pero no son bonitos. Me despertaba del sueño y la cama estaba vacía. No podía verte, no podía tocarte. Y de repente el silbido de un hombre. El frío, las llamas y una mujer. Caminar con ellas. Mi paso firme. Y el pecho que se abre. Te traje acá, estamos donde estábamos, ¿no? Estábamos ahí recién, porque, bueno, vos filmás la ciudad de Barcelona, en realidad las zonas aledañas de Barcelona, y es una película muy hermosa. Vamos a hablar muy poquito, porque tenemos que hablar de la que se estrena, que es Dúo. Pero me interesa saber, esa película tiene la peculiaridad de singularizar en los personajes y en espacios no muy vistosos una ciudad, la vida de una ciudad y su tiempo en esos espacios. Entonces, contame un poco ese interés que tenés, que ahora vamos a hablar en Dúo, por, otra vez, por los territorios, pero aquí ya el territorio no desnudo, sino el territorio que se vuelve comunidad.
Sí, me interesan especialmente los territorios que están en los bordes. No me gusta hablar ni de periferia ni de frontera porque creo que son palabras muy mal connotadas, y en los bordes suceden cosas extraordinarias, que es como lo que sucede en la Ciutat de la Vora, vecinos, personas que se ocupan del territorio que habitan. Son territorios muchas veces autogestionados, con una voluntad de preservar algo del amor a la tierra que perdieron cuando migraron, ¿no? Entonces, una de las cosas más bonitas de hacer la Ciutat de la Vora es que yo era un territorio que desconocía. Entonces, durante la pandemia, me puse a caminar y descubrí estos lugares y no podía creer que habiendo nacido en esta ciudad nunca hubiera ido a lugares como estos donde hay algo de personas que sí les importa donde viven, ¿no? Y de que encuentran maneras de hacer del sistema algo no tan destructivo, es decir, ellos construyeron sus propias casas ahí, sus propias huertas ahí, cuando el sistema no les dejaba, entonces son lugares de lucha y de resistencia. En Dúo tomás una pareja, ella española y otra vez Mónica, bailarina, un hombre muy criollo, o muy típico de una concepción de la masculinidad argentina, pero a la vez sensible. Ellos están como de viaje, están en el norte no es estrictamente identificado, un poco con la idea de borde que vos planteás recién, pero debería ser el norte argentino, chileno, boliviano. Y ellos están en una crisis o en un reencuentro posible, quieren irse de la ciudad, pero la película, si bien sigue ese drama, se va desviando, o en todo caso va y viene dialécticamente entre personajes secundarios que aparecen y la vida de estos dos. Contame un poco por qué esa dualidad en el interior de Dúo. Esa dualidad aparece por la necesidad de crear un doble viaje, ¿no? Una doble mirada. Por un lado, una pareja que está encerrada y que en su claustrofobia son incapaces de ver lo que hay alrededor, ¿no? Y como que están encerrados en sí mismos, como tantísimas personas que habitan el sistema en el que vivimos, marcado, digamos, por una cosa muy individualista, frente a lo que hay en el mundo a su alrededor, donde las personas tienen un saber habitar el mundo, ¿no? Y un querer habitarlo, una relación muy estrecha con la tierra. Entonces, con Ana Pfaff en montaje lo que construimos es un doble espacio, ¿no? El viaje geográfico en pareja, que se da de una forma, y el viaje imaginado, deseado, proyectado desde un espacio interior de Mónica, donde se da espacio a las vidas de estas personas que lo rodean. ¿Y cómo fue? O sea, hay un intento constante de poder filmar algo que se puede fácilmente enunciar, no necesariamente comprender, que es el hecho de la constitución o la experiencia de una vida en común, es decir, la comunidad. Y hay algo en la película que permite entender qué puede ser una comunidad. Y dentro de esa comunidad hay mujeres, hay una atención puesta más en mujeres que en varones. Contame un poco de eso. ¿Cómo fue filmar esas comunidades del norte? Conjurar y eludir la tentación etnográfica y al mismo tiempo esas dos mujeres o algunas de las mujeres que van diciendo, aparecen, que son extraordinarias. Sí, también que vayan a la escuela, que los niños también aprendan a compartir desde niños. Sí, lindo. Sí, a mí eso me gustaría porque cuánto nos hace falta un teatro, porque los chicos por ahí son tímidos. Y entonces con los teatros sé que hay buena disposición en cuanto a hablar, en todo, en compartir, en jugar, en reír, en contar cosas así, en compartimiento. Para mí la comunidad tiene que ver con la posibilidad de un nosotros, ¿no? Y cómo se construye ese nosotros y desde dónde se articula. Entonces es algo muy hermoso que aprendí viajando en los viajes de documentación para hacer Dúo, de cómo estas comunidades andinas trabajan, ¿no? De forma asamblearia para tener un programa en común, ¿no? Un proyecto en común sobre su territorio.
Y en este sentido hice 5 viajes en solitario, donde el trabajo fue más vincularme con las personas, con los espacios, y después las personas de producción eran de Salta y Jujuy, y fueron ellos quienes llegaron a acuerdos con las comunidades, que también es otra de las cosas interesantes que tiene trabajar con ellas, ¿no? Como todo parte de los acuerdos y no funciona solo por un intercambio monetario, sino que tiene que haber algo más. Y a partir de ahí, claro, cuando empecé a hacer esta película pensé, ¿qué hago? Muchas veces tenía ese momento de ¿qué hago yo aquí, española, ¿no? Catalana, colonizadora en un espacio colonizado? Tengo derecho a filmar aquí, ¿cómo? ¿Desde dónde? Y poco a poco, al acercarme a alguien como doña Soriano, justamente, me di cuenta de que había algo muy bonito, y es que en ella resonaba mi abuela. Y yo la veía y veía las manos de mi abuela, pero después, hablando con Mónica García, la actriz, le pasaba lo mismo con su abuela, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta de que hay una posibilidad de crear una comunidad transterritorial a través también, otra vez, del gesto cotidiano, que tiene que ver con lo artesanal, sobre todo. Te quería preguntar sobre el hecho notable en la película del cruce entre lo digital, que igual es una imagen, la composición de los planos siempre es muy cuidadosa en tus películas, y hay una idea sobre la luz en particular, que no importa si es digital o analógica, pero hay imágenes analógicas. Ese es otro dúo en el interior de la materia misma de la película. ¿Por qué filmar todavía en analógico? Y porque se filma distinto, no tiene nada que ver. Yo, si pudiera, todas las películas las haría en analógico, siempre en 35 de hecho. Bueno, no, en 16 o en Super 8, porque lo que tiene el Super 8 o el 16 es que son cámaras muy ligeras, a mano, ergonómicamente perfectas, como para llevar la cámara a pulso y poder encuadrar, ¿no? Algo que para mí las cámaras digitales es mucho más complejo. Entonces, por un lado está el deseo de la imagen analógica, también por el ritmo, porque uno puede sentir el ritmo de la imagen de una forma muy distinta. Hay un pulso, hay un latir y hay un vibrar de esa propia imagen, que lo digital no está. Y por otro lado hay también la intimidad posible, que se logra con una cámara Super 8, cuando uno viaja solas con esta ligereza, o un cine más digital con equipo y demás, donde se pierde algo de eso. Mira, ¿ves? Dejarle bien. Bien, bien. De pecho. 92, 46, 23. Que son 24. 1 centímetro más será siempre. Y 7. Que los del escote 7. Para el hombro.